Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a hablar de un tema general, que es el tema de cómo vencer la timidez. Algunas personas me han dicho que hablara de esto y bueno, me parece interesante porque hace sufrir a un porcentaje alto de pacientes o de personas que, bueno, tienen dificultad o miedo, de eso se trata, miedo a la interacción con los demás y eso les provoca una gran ansiedad. ¿Qué problema hay? Que la ansiedad es desagradable, entonces evitamos esa ansiedad y con eso nos sentimos aliviados. Entonces reforzamos esa conducta de evitación, es decir, cada vez evitamos más porque eso nos hace sentir mejor, porque huimos de lo que nos da miedo. Pero por otra parte queremos esa relación con los demás y lo que hace esto es generar frustración. Un problema adicional es que a veces la persona que tiene timidez se da cuenta que tiene estos síntomas ansiosos, que pueden ser de temblor, de sudoración, de enrojecimiento o síntomas parecidos de tartamudeo. ¿Y qué ocurre? Que tiene miedo al miedo, es decir, ansiedad, miedo o ansiedad a padecer síntomas de ansiedad y de que los demás lo detecten. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se añade al problema previo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos actuar a tres niveles distintos. Uno sería a nivel de pensamientos y de creencias de la persona, otro nivel sería a nivel del cuerpo y el tercer nivel sería a nivel de conducta. Se podría hacer de muchas maneras, pero por ejemplo, a nivel del cuerpo, si tú eres ya una persona temperamentalmente nerviosa, o sea que tienes tendencia a la ansiedad, pues a lo mejor a nivel del cuerpo pues puedes aprender algunas técnicas de relajación, que hay muchas, es difícil saber qué técnica irá mejor a una persona o a otra. Hay quien utiliza más técnicas de relajación muscular, otros de respiración y bueno, técnicas adaptadas de sistemas orientales, pero básicamente utilizan el cuerpo de forma que las sensaciones positivas que generas llegan a tu corteza cerebral, a tu córtex cerebral, a tu mente, y entonces te encuentras mejor y es más fácil enfrentarse a las situaciones. O sea, por una parte a nivel del cuerpo. A nivel del cuerpo, en casos extremos de fobías sociales, a lo mejor se puede empezar utilizando fármacos o, bueno, también cuidando la dieta, el ejercicio físico, son factores que pueden ser interesantes. Pero bueno, a nivel psicológico lo que más se suele usar es las técnicas corporales que incluyen algún tipo de relajación. En segundo lugar, podemos actuar a nivel de pensamiento, que es un aspecto importante, sobre todo cuando el problema ya lleva tiempo, porque muchas veces tenemos una serie de creencias básicas más o menos claras, que son las que generan este miedo a los demás y esta ansiedad a las relaciones interpersonales. Estas creencias son que tengo que hacer las cosas bien, de que tengo que desenvolverme bien socialmente, que tengo que ser como una especie de autoexigencia, y eso es lo que genera la ansiedad, lo que te dices a ti mismo. Y además que es la autoexigencia, la exigencia que los demás deben tratarme bien, incluso aunque sean personas desconocidas, ¿no? De que me deben respetar siempre y de que deben elogiarme o de que me tienen que aceptar. Y bueno, estos son cosas que están muy bien, que son deseables, preferibles, pero nunca pueden ser necesidades, es decir, exigencias dogmáticas que hagamos a nosotros mismos o a los demás, aunque sea a nivel solo mental. ¿Por qué? Porque entonces hemos metido la pata. Entonces nos generamos una situación de ansiedad cada vez mayor porque exigimos algo que nunca se va a dar, porque nosotros somos falibles, no lo vamos a hacer bien siempre y los demás también son falibles y a veces se equivocarán. Pueden tratarnos mal o no aprobarnos porque consideren que no les gustamos o porque estén de mal humor o porque por lo que sea, por el motivo que sea. O puede ser también que nosotros nos equivoquemos al interpretar lo que piensan los demás de nosotros o al interpretar el supuesto rechazo. Eso por una parte. Y luego también analizar que si nos rechazan, pues ¿qué pasa? Tampoco es un problema tan importante. O sea, la gente te puede rechazar, pero primero que es imposible que te rechace todo el mundo, porque incluso gente que hace cosas muy malas tienen clubs de fans. O sea que esto es muy difícil. Y en el caso de que nos rechacen, pues bueno, habrá una gente a la que no les gustaremos y no pasa nada. Lo que nos tiene que preocupar es, digamos, el tema de la supervivencia. O sea, mientras no nos peguen una paliza, bueno, el que haya gente que no caigamos bien o que nos rechace o que no nos apruebe, o el hecho que a veces fallemos, pues entra dentro de lo normal. O sea que esto lo tenemos que razonar y a base de razonarlo lo interiorizamos. Quiero decir, a veces a nivel lógico lo entendemos, pero necesitamos insistir
una y otra vez en estos razonamientos para conseguir asimilarlos. O sea, una estrategia es darse cuenta de esto y argumentarlo, razonarlo, de que, bueno, no hay razón de ser, de que tengamos tanto miedo a ese rechazo o miedo a hacer las cosas mal. En el caso de que las cosas las hagamos mal, de que nos rechacen, pues tampoco pasa nada. Eso por una parte. Luego, por otra parte, lo que podemos tener en cuenta es que esos son solo pensamientos. Es decir, si tomamos conciencia de eso, a veces simplemente podemos dejar que esos pensamientos vengan y vayan, y esas emociones y estas imágenes mentales que nos perturban, pues son solo fuegos artificiales de nuestra mente, que lo que hacen es que nos sintamos mal, pero que en realidad solo tienen la fuerza que nosotros queramos darles. Es como si estás viendo una película y te das cuenta de repente que te estás sintiendo muy mal porque es una película de miedo, de terror o de suspense, miras alrededor, ves que estás en una película y eso te sirve para tranquilizarte. Pues en este caso a veces no hace falta razonar, sino simplemente saber que son juegos de magia o de ilusionismo de nuestra propia mente. O sea, que este es el aspecto mental, trabajarlo por esta doble vía puede ir muy bien y puede ayudarnos mucho. Por supuesto, el que nos sea más eficaz una cosa u otra dependerá de la forma que tengamos nosotros de aprender. Igual que la siguiente fase, que es actuar a nivel de la conducta. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tarde o temprano tendremos que actuar. La conducta es importante. Podemos echarnos al ruedo y hacerlo en pequeños pasitos, hacernos, a ver qué nos da miedo exactamente, hablar con determinadas personas, en determinado contexto, pues hacer estas cosas de una forma controlada, poco a poco, celebrarlo, felicitarnos a nosotros mismos, saber no minimizarlo, no quitarle importancia, estar satisfechos porque conseguimos eso, no estamos solos, hay otras personas que a lo mejor tienen los mismos problemas, muchas veces piensas que tú eres el que tiene el problema y los demás no lo tienen, o piensas que tú eres el centro de atención cuando no lo eres, porque normalmente la gente en lo que piensa es en ellos mismos, no piensan en ti, no piensan a ver, por ejemplo, cuando hay una fotografía en la que aparecen varias personas, ¿en quién te fijas primero? Normalmente las personas se dan cuenta que se fijan primero en ellos mismos. Entonces muchas personas a lo mejor están tan pendientes de ellos mismos como nosotros estamos de nosotros mismos. Y entonces no se dan tanta cuenta, no son tan conscientes de nuestros fallos como nosotros nos creemos. Entonces, esto nos puede servir para empezar a dar pequeños pasos, ya que nos vayamos teniendo pequeños éxitos que hagan que tengamos más confianza en nosotros mismos. Esto será incómodo a veces, es decir, a veces notarás dificultad y eso está bien. ¿Por qué? Porque si notas esa dificultad quiere decir que te estás forzando un poquito y que estás avanzando, pero eso se aplica tanto al tema este que hablamos de la timidez o de la ansiedad social como a cualquier otro tipo de tema. O sea, la cuestión es enfrentarse a la situación y ir avanzando poco a poco, celebrándolo y cada vez encontrándote mejor. O sea, la idea de ser valiente no es que hacer las cosas sin miedo, es decir, el atreverte a hacer algo de manera inconsciente, sino el que a pesar de tener miedo, lo hagas. Entonces, sé valiente. Y eso es todo, muchas gracias. Suscribíos, pulsad en me gusta y dejad un comentario. Muchas gracias.